Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el tensor métrico. No os asustéis porque veáis aquí la palabra tensor, porque efectivamente yo no he explicado todavía en este canal a día de hoy, lo mismo cuando estéis viendo este vídeo, pues ya sí. Pero a día de hoy que estoy subiendo este capítulo no he explicado ni he hablado nada de tensores, ¿vale? Lo dejo más que nada como dato curioso para que sepáis que la métrica o el tensor métrico es un tensor, en concreto un tensor de rango 2. El motivo por el que estoy subiendo este vídeo, que es temario de cursos avanzados ya dentro de la carrera de física, que no entran dentro de la asignatura de álgebra lineal, que suele verse en primero de carrera, pues es porque en la lista de reproducción de relatividad especial estoy ya acabando y los capítulos que tengo pensado subir enlazan ya con la relatividad general. Entonces no me está quedando más remedio que adoptar lo que se llama la notación relativista. La notación relativista lleva incluida un montón de cosas, pues por ejemplo el convenio de sumación de Einstein, la covariancia y la contravariancia y, bueno, en definitiva el cálculo tensorial, ¿vale? Entonces, como no había hablado de esto en profundidad en ningún canal, o sea, en ningún vídeo dentro de la lista de reproducción de relatividad especial, pues bueno, no son conceptos excesivamente complicados y me pareció oportuno pues hacer aquí unos cuantos capítulos dentro de esta lista hablando de un par de cosillas de temario de relatividad especial ya avanzada que también nos servirán para hacer cálculos en relatividad general. En concreto, pues van a ser el tensor métrico, la contravariancia y la covariancia, la base dual y las bases holonómicas o las bases coordenadas. Entonces, hablaré de este tipo de cosas para poder entender la notación relativista. Entonces vamos a comenzar. El tensor métrico está muy relacionado con el cálculo de longitudes de curvas en espacios vectoriales arbitrarios, que no tienen por qué ser el espacio euclídeo que nosotros trabajamos comúnmente, ¿vale? Entonces, dado un espacio vectorial arbitrario, como digo, pues vamos a definir una base en ese espacio vectorial, vamos a llamarla B, y esta base pues tendrá elementos E1, E2 y así pues hasta la dimensión que tenga nuestro espacio, hasta En, ¿vale? Estos son vectores, pero permitirme que no ponga la raya de vector arriba, porque en esta notación algebraica, pues bueno, cuando es obvio que se trata de vectores, ante la duda pues se pone, pero cuando es obvio que lo son, pues no se escribe la raya de vector, pues simplemente para hacer más una lectura más fácil de las ecuaciones y que la notación no se vuelva muy engorrosa, ¿vale? Entonces, esta base de nuestro espacio vectorial, pues precisamente por ser base, su envolvente lineal pues será el espacio, o sea, la envolvente lineal de esta base pues será V, y este espacio vectorial, pues bueno, no se suele poner, pero tendrá dimensión pues la que sea, ¿vale? Daos cuenta que pongo V y no pongo R, porque generalmente poner Rn está reservado para espacios euclídeos, que son los que los elementos de su base pues son unitarios y se les pone el gorrito este, y luego aparte son ortogonales entre sí, o sea, cada vector con cualquiera de los otros que forma la base pues tienen un ángulo respectivo de 90 grados o de pi medio, ¿vale? Esta base, como es general y es un espacio general, pues no tiene por qué, ¿vale? El módulo de estos vectores puede medir lo que sea y no tienen por qué formar ángulos de 90 grados entre sí, ¿de acuerdo? Y bueno, lo de la envolvente lineal, por si no lo habíais oído, lo único que quiere decir es que la base, precisamente o sea, las propiedades algebraicas que tiene que tener una base para que sea base, es que tiene que ser un conjunto generador y que sus elementos tienen que ser linealmente independientes. O sea, esta base tiene que generar el espacio Vn.
Eso lo que quiere decir es que cada vector del espacio Vn tiene que poder ponerse como combinación lineal de los elementos de esta base, ¿de acuerdo? Entonces, la envolvente lineal son los infinitos vectores del espacio Vn, que son generados por esta base. Entonces, a ver, el tensor métrico, bueno, antes de hablar del tensor métrico, vamos a hablar de vectores. Un vector, vamos a llamarle X, en notación matricial, nosotros sabemos que se pone como una matriz fila formada por las coordenadas x1, x2 y así hasta xn, y una matriz columna formada por los vectores de la base e1, e2 y así hasta el en, ¿vale? Pero esto pues también podemos ponerlo de esta otra forma. Podemos ponerlo como E1, E2, así hasta n en la matriz fila, y en la matriz columna pues las coordenadas x1, x2 y así hasta el xn. Ambas descripciones son equivalentes porque una vez multiplicadas estas dos matrices, pues lo que nos dan es x1 por e1 más x2 por e2 hasta el enésimo término, xn, en. Y esto de aquí, pues es el vector, ¿vale? Un vector general. Por lo tanto, da igual cualquiera de estas dos. Y aparte también atiende a que los vectores, por ser objetos matemáticos de un solo índice, o más bien tensores, ¿vale? De un solo índice, porque un vector es un tensor de rango 1, tiene que cumplir ciertas propiedades al transformar, pero bueno, ahí no voy a entrar, ¿vale? Porque no he explicado los tensores. Pero en notación tensorial, un vector se pone de forma general como una coordenada y un subíndice arriba, ¿vale? Lo del, bueno, o sea, un subíndice, un superíndice. Lo del índice arriba, eso lo veremos en el siguiente capítulo con la contravariancia y la covariancia. Pero en definitivas cuentas, si tenemos un elemento de un índice y le aplicamos la operación de transponer, pues nos preguntamos si esto tiene sentido hacerlo. Y la respuesta es que no, porque la operación de transponer lo que intercambia son dos índices de posición. Si solo tenemos uno, pues no podemos intercambiarlo con nada, ¿vale? Entonces, transponer un vector, pues lo deja invariante. Y de hecho, si transponemos este producto de matrices, pues sabemos que lo que tenemos que hacer es poner esta matriz traspuesta aquí y esta traspuesta aquí. O sea, intercambiarlas de posición y transponerlas individualmente, que es lo que he hecho aquí. Y nos da lo mismo, ¿vale? Entonces, esto de aquí, la forma de ponerlo compacto y aprovechar que utilizamos esta notación con índices en vez de con letras X y Z, o hasta como es hasta la dimensión que sea, y de forma general, pues ya es que nos quedamos sin letras y usamos la notación del colegio. Pues lo ponemos como un sumatorio, desde i igual a 1 hasta n de xy por y, ¿vale? Y esto es esto, pero de forma mucho más compacta y más manejable, ¿vale? Y vamos a ver que mucho más potente. Bueno, pues la métrica aparece a la hora de calcular el producto escalar. Imaginad que queremos hacer el producto escalar de este vector consigo mismo, por lo tanto tendremos esto. Tendremos esto de aquí, producto escalar por sí mismo. Pero hemos visto que podemos usar esta descripción equivalente a esta de aquí. Por lo tanto, el poner esto o poner esto de aquí como E1, E2 y así hasta En, y aquí las coordenadas x1, x2, xn, pues es lo mismo. Lo que pasa que ahora ya esto cambia la cosa, porque si os dais cuenta, estas dos matrices son, esta de aquí es n por 1, esta de aquí es 1
por n, y al multiplicarlas, pues esto nos va a dar una matriz que vamos a llamar G n por n, ¿vale? Pues esta G es la métrica. La historia es que al multiplicar esto nos va a dar esta matriz y va a quedar esto de aquí. Lo he puesto por aquí abajo porque no me cabía por aquí arriba, pero nos queda una matriz donde cada elemento de la matriz son los productos escalares de los vectores. Porque si os dais cuenta, estas dos matrices se multiplican de forma normal, ¿vale? Los elementos de la primera fila por los de cada columna y nos irá dando pues todo esto de aquí. Lo que pasa es que como son vectores, pues este producto es un producto escalar, entonces la operación del producto escalar pues se mantiene a la hora de multiplicar estas dos matrices. Y bueno, pues como hemos llamado G a esta matriz, pues daos cuenta que, pues por ejemplo, este término de aquí va a ser el elemento G11, este de aquí, pues por ejemplo, va a ser el elemento GN2. En definitiva, que los índices de cada elemento que marcan la posición su posición dentro de la matriz resulta que coinciden con los índices de los vectores que, haciendo el producto escalar, dieron como lugar ese elemento. O sea, dieron como resultado ese elemento. Esto no es casualidad. Esto también está relacionado con que esto sea un tensor, ¿vale? Y lo que decía de la Wikipedia, que si veis, va a estar estas matrices con las coordenadas puestas como diferenciales, va a aparecer por ahí, en lugar de un producto escalar, un producto tensorial, de esta manera, ¿vale? Van a aparecer los elementos de la métrica y luego un producto tensorial de los diferenciales de las coordenadas y tal. Entonces, bueno, podéis echarle un vistazo si queréis, pero igual, tampoco voy a entrar en esto. Y nada, ya la forma final de esta matriz pues es este vector que queda igual, la matriz la llamamos, como la hemos llamado G, pues la ponemos así, y luego el vector columna este de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un producto escalar, su forma correcta es esta. Generalmente nosotros bueno, de hecho yo creo que voy a borrar esto. Entonces, como decía, esta es la forma general de poner un producto escalar. Nosotros, durante nuestra vida académica en el colegio, lo que nos enseñan es que un producto escalar, primero nos dicen una formulilla para hacerlo, y luego cuando vemos las matrices, pues nos dicen que podemos ponerlo de esta forma, y pues coincide con que multiplicamos cada coordenada por sí misma y sumamos el producto de las otras consigo mismas también, ¿vale? Lo que pasa que esto se reduce solo al caso especial en el que nuestro espacio es euclídeo, o sea, en el que nuestro espacio en vez de Vn, pues es Rn, ¿vale? Que equivale a que la matriz de la métrica, pues es la matriz identidad. O sea, cuando el espacio es euclídeo y los vectores de la base son los del gorrito y forman 90 grados entre sí, pues esta matriz tiene todo unos en la diagonal principal y el resto de los elementos de la matriz son 0. Entonces, claro, da igual ponerla que no ponerla, ¿vale? Pero cuando la base es una base general, pues ya sí que la tenemos que poner. No queda otra si queremos hacer un producto escalar bien. Entonces, cuando multipliquemos esto, pues daos cuenta que por ser un producto escalar, esto lo que nos va a dar es un número, ¿vale? Entonces, pues bueno, podemos multiplicar estas dos primero y luego por esta de aquí, o estas dos primero y luego esta de aquí, y en definitiva lo que nos va a quedar es esto. Nos va a quedar pues G11, X1, X1, más G12, X1, X2, y así pues todas las combinaciones de estos dos subíndices hasta el GNN, XN, XN. Así que nos damos cuenta que también, igual que en el caso del vector, podemos ponerlo como un sumatorio, pero de dos índices.
y j igual a 1 hasta n de g y j x y xj, ¿vale? De todas formas, esto ahora lo vamos a deducir de otra forma que a lo mejor se entiende mejor, ¿vale? Pues esta es la forma matricial de verlo, pero ahí, como os decía, esta notación compacta es mucho más potente, porque si queremos hacer otra vez el producto escalar, pues no tenemos que escribir toda la... Imaginad que tuviéramos una matriz, o ya simplemente escribiendo una matriz general, pues al menos el primer término, el segundo o un término késimo de entre medias y el último hay que escribir, o sea, mínimo 3, ¿vale? Entonces ya es un poco rollo. Sin embargo, con esta notación, pues nosotros sabemos que el vector x es este sumatorio, este que hemos visto aquí, por lo tanto, lo ponemos y como es un producto escalar consigo mismo, pues vamos a ponerlo exactamente igual, pero vamos a cambiar el índice sobre el que sumamos. Vamos a poner ahora un índice j de xj por ej. Vale. Pues nada, esto, como es un producto escalar, vamos a poder sacar fuera del producto los sumatorios con las coordenadas. Y va a quedar de esta forma. O sea, no es que saquemos fuera el sumatorio, sino que el sumatorio es algo aparte que nos está diciendo que sumemos sobre el índice. Lo que podemos sacar fuera son las coordenadas. Entonces tendremos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n, el sumatorio desde j igual a 1 hasta n de xy, xj, y luego el producto escalar de los vectores, o sea, e y producto escalar e j. Pero esto, pues ya hemos visto que lo que nos da es el elemento que sea de la matriz de la métrica. O sea, esto nos va a dar un elemento general g y j. ¿Vale? Pues si es el E1 por el E2, pues nos dará el G12. Porque ya habéis visto que coincidía la posición del elemento de la métrica con los índices de los vectores de los cuales este elemento es su producto escalar. Entonces esto, vamos a compactar estos dos sumatorios en uno solo. A ver, vamos a ponerlo bien. Sumatorio desde i y j igual a 1 hasta n de xy. Bueno, y esto se pone en realidad primero la métrica de g y j, xy, xj. Y veis que esto pues es exactamente lo mismo que habíamos obtenido arriba, ¿vale? Y no tenemos que escribir todas las matrices ni el carro entero del sumatorio de forma explícita, sino que pues de esta forma, con notación algebraica, y lo único que sí, teniendo en cuenta de cuando se repiten vectores, cambiar los índices, ¿vale? O sea, un índice distinto para cada sumatorio distinto, eso es importante, pues obtenemos la misma ecuación, ¿vale? En la que aparece la métrica, que es lo que nos trae aquí en este capítulo. Entonces lo que vemos con esto de aquí es que ya podemos definir la métrica de forma compacta. Podemos decir que, al igual que una matriz A, por ejemplo, podemos definirla como un elemento general de esa matriz, ¿vale? De forma algebraica, pues un elemento general de la matriz de la métrica pues es igual a EI producto escalar EJ, y así se define esta matriz. De esta definición pues podemos sacar una propiedad así de forma inmediata, que es que nosotros sabemos que el producto escalar es simétrico, tiene la propiedad de simetría, o diciéndolo de otra forma, es conmutativo el producto escalar. Entonces esto es igual a EJ producto escalar por EI, pero eso es igual al elemento
JI de la matriz de la métrica. Y el elemento JI de esta matriz lo que es la traspuesta de la matriz, ¿vale? Lo que os comentaba antes de que el hacer la traspuesta intercambia la posición de los índices. Por lo tanto, la matriz de la métrica es igual a su traspuesta, lo que quiere decir que esta matriz es simétrica, ¿vale? O sea, los elementos estos de aquí, los GJI, pues son iguales a los GIJ. Y lo que os comentaba antes, cuando la base es la euclídea, o sea, cuando tenemos... a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, voy a ponerlo aquí. La métrica euclídea o euclidiana, esto era la identidad. Y eso se denota como que la matriz de la métrica, que va a ser el producto escalar de EI gorrito por EJ gorrito, y estos dos vectores, vamos a ponerlo, bueno, de hecho vamos a ponerlo por aquí, que pese a que al decir euclídeo va implícito, esto quiere decir que el módulo de EI es 1 y que EI es perpendicular a EJ, ¿vale? Eso es lo que quiere decir euclídeo. Entonces, en ese caso y solo en ese caso, este producto escalar, pues hemos dicho que nos daba la identidad, pero eso de forma algebraica, así, o tensorial, se le llama la delta de Kronecker, ¿vale? Y la delta de Kronecker lo que nos dice es que toma dos posibles valores. Es igual a 0 si I es distinto de J, y es igual a 1 si I es igual a J. Si os dais cuenta, esto cumple con que cuando sustituyamos va a ser una matriz identidad. O sea, solo en los elementos de la matriz, porque esto de aquí es una matriz, ¿vale? Todos los elementos que veáis de dos índices vamos a poder representarlos como una matriz, ¿vale? Los tensores de dos índices se pueden poner como matrices. Un tensor de 3 índices ya no se podría poner como una matriz porque sería como una especie de matriz n-dimensional. Por ejemplo, un tensor de 3 índices, imaginad por ejemplo el símbolo de Levi-Civita, que es epsilon y jk, pues imaginad que estos elementos son cada uno de ellos, lo que pasa que le faltaría un índice más, ¿vale? Aquí habría que añadir otro, pero sería como una especie de cosa así, una especie de matriz tridimensional. Y ya si tiene 4 índices ya ni lo podemos dibujar, ¿vale? Porque no podemos dibujar en 4 dimensiones. Entonces, que veáis que ya no queda más remedio que cuando empezamos a trabajar con objetos matemáticos más abstractos, queremos extrapolar ideas, pues no nos queda más remedio que trabajar de forma algebraica, porque ya los dibujitos, que al fin y al cabo una matriz no deja de ser un dibujito, pues ya se hace inviable, ¿de acuerdo? Para que veáis que la evolución a la notación tensorial pues tiene su sentido y no es un capricho para complicar las cosas, sino al contrario, para facilitarlas. Entonces, en una matriz, pues claro, cuando la posición, o sea, cuando en los subíndices de un elemento de la fila y la columna son iguales, como en este caso aquí I igual a J, pues eso es un elemento de la diagonal principal. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que la delta de Kronecker tiene en la diagonal principal todo 1, y en las posiciones que están fuera de la diagonal principal, en las que la fila es distinta de la columna, pues son todos ceros. O sea que esto es una matriz identidad, ¿vale? Bueno, pues voy a hacerme un resumen por aquí a la derecha y vamos a continuar. Vale, por aquí lo he dejado. Como veis, he puesto que, para que os suene,
que un vector es un tensor de rango 1 y la métrica es un tensor de rango 2, ¿de acuerdo? Para que no os quedéis así muy insatisfechos con que mencione el tema de los tensores y no explique nada, pues dejadme deciros que los tensores en realidad, o sea, esto cogerlo entre comillas, pero tensores de rango 1 son vectores y tensores de mayor rango que 1 lo que son operaciones con vectores, ¿vale? Por ejemplo, ya habéis visto que la métrica, que es un tensor de rango 2, es hacer un producto escalar entre vectores, que son tensores de rango 1. Lo que pasa que lo de que coincidiera que los elementos de la métrica, su posición, era igual que los índices de los vectores que dieron lugar a ese elemento, no es casualidad, sino que es que los tensores guardan memoria de los elementos que dieron lugar a ese tensor, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es lo que os decía de que la métrica sirve para el cálculo de longitudes, de curvas. Entonces, imaginad que tenemos un espacio de dimensión arbitraria, lo que pasa que yo aquí solo voy a dibujar dos, ¿vale? Porque, pues eso, no puedo dibujar ejes hasta más de dimensión 3, ¿vale? Pero imaginad pues que están por ahí, ¿vale? Entonces, tendríamos aquí x1, aquí x2, e imaginad pues que tenemos una curva, por ejemplo, esta aquí, ¿vale? Entonces esta curva, pues bueno, se extiende de manera indefinida, ¿vale? Y es la curva S. Y queremos calcular su longitud desde este punto de aquí hasta este. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues lo que cogeremos será un trocito diferencial de curva, este de aquí, que será un ds. Lo que pasa que ds, por ser diferencial, podemos aproximarlo a que es un segmento de recta, o sea, es una línea recta. Por lo tanto, vamos a poder darle carácter vectorial. Y este segmento, en concreto, pues lo que tendrá es, aquí en el eje x1, pues una coordenada diferencial de x1, y en el eje x2, pues tendrá su coordenada diferencial de x2. Por lo tanto, ds vector pues será de x1 por e1, porque recordad, los elementos de la base estarán por aquí, una base general, ¿vale? No la canónica, lo que pasa es que lo he dibujado en línea recta, pues bueno, pero esto es de forma general, e1 y e2. De x1 por e1 más de x2 por e2 más, y esto pues hasta la dimensión que tenga esto, o sea, de xn por n. O sea, un sumatorio desde i igual a 1 hasta n de dxi por i. Vale. Pues si hacemos el producto escalar de este vector diferencial, pues lo que nos dará es un módulo al cuadrado, o sea, un diferencial de s al cuadrado, que será igual a ds, producto escalar, por ds. Y nosotros ya hemos visto que un producto escalar pues nos daba, a ver por dónde lo he dejado, por aquí, nos daba este sumatorio con la métrica por ahí de por medio. Lo que pasa que como las coordenadas son diferenciales, pues estas de aquí, en vez de ser coordenadas normales, pues serán coordenadas diferenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no hago todo el desarrollo porque ya lo he hecho antes, ¿vale? Pero si no, pues podéis hacerlo igual, como he obtenido antes este producto escalar. Multiplicáis un sumatorio de esto de aquí y luego producto escalar por lo mismo, pero con el índice j, ¿vale? Y vais a ver que obtenemos esto, el sumatorio desde ij igual a 1 hasta n de la métrica por dxi por
xj. Entonces, si queremos calcular la longitud de la curva, pues eso es s. Entonces, nos llevamos el cuadrado al otro lado y tendremos que ds es la raíz cuadrada de esto, del sumatorio desde i igual a j hasta 1, o sea, desde 1 hasta n, de la métrica diferencial de una coordenada general por otra coordenada general. Que esto no quiere decir que nuestro espacio tenga solo dos coordenadas, ¿vale? Lo del dxy y dxj. Nuestro espacio puede tener dimensión la que sea, que eso nos lo da esta n de aquí en el sumatorio, ¿vale? Estos productos lo único que nos va a decir es cómo organizarlos, o sea, cómo organizar el producto de estos elementos en el sumatorio mediante estos dos índices, ¿de acuerdo? Pero el número de coordenadas de nuestro espacio, eso viene determinado por esta n. Bueno, pues esto de aquí, a ver, va a ser un poco ahí raro. Pues ahora para despejar S, lo que hacemos es integrar a ambos lados del igual y nos quedará que la longitud de la curva pues es esta integral de aquí. El sumatorio desde i j igual a 1 hasta n de g y j de xy de xj. Pero como esto es una integral sobre todas estas variables, pues lo que se hace es parametrizar la curva. Parametrizamos S, que lo único que quiere decir es que pues cojamos la coordenada 1 y la definamos como una función de lambda y así todas, hasta la coordenada n, pues será una función de lambda, ¿vale? Así que voy a borrar esto de aquí, este paso intermedio, tendremos esto, y si parametrizamos nuestra curva, pues entonces lo que hacemos es multiplicamos aquí fuera por d lambda y dividimos entre d lambda, ¿vale? Que es 1, y lo que hacemos es entrar este d lambda que está dividiendo aquí. Por lo tanto, entra al cuadrado y repartimos uno con este dxy y otro con este dxj. Y nos va a quedar que S es la integral desde lambda 0 hasta lambda 1, donde lambda 0 está asociado a este punto de aquí y lambda 1 está asociado a este punto de aquí, ¿vale? De esto, de la raíz cuadrada, bueno, voy a hacerla más grande que si no, yo creo que no me va a caber, de la raíz cuadrada de el sumatorio desde i y j igual a 1 hasta n de g y j de xy entre d lambda y de xj entre d lambda, o sea, de las derivadas de estas coordenadas respecto a lambda, que las obtendremos pues a través de esta parametrización, ¿vale? Y todo esto, que no se me olvide, por d lambda, que ahora estamos integrando pues respecto a este parámetro, ¿vale? Y entonces, pues nada, esta sería la forma de obtener la longitud de esta curva de aquí de forma general, en un espacio n-dimensional, no euclídeo y pues todo esto que os he contado. Vamos a poner un ejemplo de cálculo de la longitud de una curva plana en un espacio euclídeo, ¿vale? Imaginaos a una curva plana, lo que es que si tenemos, pues, por ejemplo, nuestro espacio R3 euclídeo, donde ahora sí los vectores de la base tienen módulo 1 y son ortogonales entre sí, pues es una curva contenida en un plano. Imaginad que tenemos un plano orientado de esta manera, ¿vale? Pues
una curva plana es una curva contenida en este plano de aquí, ¿vale? Lo que pasa que nosotros pues podremos redefinir unos ejes de tal forma que este de aquí sea nuestro, bueno, este primero, que este sea nuestro x1 y este nuestro x2, ¿vale? Así que una curva plana, en resumidas cuentas, estará contenida dentro de un espacio de dos dimensiones, x1, x2. Ahora, como he dicho, estos vectores son los unitarios E1 gorrito y E2 gorrito, y por la curva la que sea, ¿vale? Entonces usaremos esta fórmula de aquí, como hemos visto. Lo que pasa que cuando nuestro espacio es euclídeo, y en concreto este tiene dos dimensiones, ¿vale? Es R2. Hemos visto antes donde era por aquí que la métrica es la delta de Kronecker. Por lo tanto, en nuestra fórmula general habrá que modificar pues que la dimensión va hasta 2 y la métrica es la delta de Kronecker. Así que el que aparezca la delta de Kronecker en un cálculo así con índices algebraico, lo que nos está diciendo es que hagamos una reducción de índices. O sea, que cojamos al índice J y le llamemos I, o al revés, que al I le llamemos J, pero que dejemos solo uno, ¿vale? Entonces, hacer eso, pues lo único que tenemos que hacer es, esto viene porque los términos que sean la J distinto de I van a ser 0, entonces tendremos que poner la J igual a I, aquí hay una J, por lo tanto la dejamos con índice I, y ya entonces este delta de Kronecker I es 1, podemos quitarlo, y esto de aquí es lo mismo, por lo tanto lo elevamos al cuadrado. Y esta sería la ecuación reducida de la fórmula general cuando tenemos que es una curva plana y dentro de un espacio euclídeo. Podríamos modificarla todavía un poco más, porque esto al final está parametrizado y nosotros sabemos que cuando tenemos dimensión 2, pues podemos poner lo que es la y como una función de x, ¿vale? Como en cualquier curva, pues por ejemplo, una parábola, ¿vale? Pues nosotros sabemos que la ecuación de una parábola es y igual a x al cuadrado, ¿vale? O sea, está la y como una función de x. Entonces aquí pues podemos quitar la parametrización. Voy a hacer un copy-paste. Que lo único que será es que como en este sumatorio todos los términos de la suma van a tener dividiendo un d lambda al cuadrado, pues hacemos lo contrario de lo que hemos hecho antes. Lo sacamos fuera de la raíz, entonces saldrá como 1 entre d lambda, que con este d lambda pues se cancela, ¿vale? Y ya entonces, pues lo único que tenemos es este sumatorio de aquí. Que daos cuenta que no es el sumatorio elevado al cuadrado, ¿vale? O sea, esto voy a ponerlo de forma explícita. Esto va a ser la integral y ya como he quitado la parametrización, estos límites de integración, de momento no pongo ninguno. Esto lo que será es la integral de la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más de x2 al cuadrado, ¿vale? El cuadrado es cada término, no el sumatorio entero, ¿vale? No esto de aquí, esto no, ¿vale? Esto. Muy bien. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a sacar factor común a dx1 al cuadrado, nos va a quedar de esta manera, la integral de 1 más dx2 al cuadrado entre dx1 al cuadrado
por dx1 al cuadrado. Pero este dx1 pues sale fuera de la raíz, ¿vale? Entonces queda así. Y ya entonces estamos integrando respecto a la variable 1, como una integral normal cuando solo tenemos una variable, ¿vale? Por lo tanto, integraremos entre a y b, donde a y b pues son los límites que nosotros elijamos de la curva, ¿vale? Para calcular su longitud. Pues este de aquí será b y este de aquí será a, pero a y b pertenecen a, o sea, son números de la coordenada x1, ¿vale? Y bueno, esto podemos dejarlo un poco más bonito, pues en plan, la integral de a entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más de x2 entre dx1, que es la derivada de y de toda la vida respecto a x, o sea, esto no es más que dy entre dx, ¿vale? Al cuadrado. O sea, primero se hace la derivada, luego se eleva al cuadrado, ¿vale? Este cuadrado no quiere decir derivar dos veces, ni nada de eso. Todo esto por dx1. Y así estaríamos calculando la longitud de esta curva, pues con todas estas restricciones, para hacerlo fácil, que acabo de poner como ejemplo. Y pues nada, ya yo creo que para entender así un poquito por encima lo que es la métrica o el tensor métrico y poder trabajar en los capítulos de relatividad especial, pues nos vale perfectamente. Así que nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente capítulo.